Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy especial para usted. Sí, para usted, para cada uno de ustedes, los mejores televidentes, los de Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos al programa y hasta las 12 del mediodía los vamos a acompañar. Hoy vamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas, cuando la mente, doctora Fanny Isabel, enferma al cuerpo. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Esperando que todos ustedes también estén muy bien y qué rico, de verdad que están con nosotros cumpliendo la cita para hablar de esas enfermedades. Ayer lo decíamos, estos temas de salud mental son bastante interesantes. Yo creo que muchos de nosotros nos vemos reflejados pues en todas estas cosas que aquí conversamos y por eso escogimos este tema, el de las enfermedades psicosomáticas, con una psiquiatra invitada para que nos ayude a entender qué es esto. Esta situación en donde a veces pensamos que las enfermedades psicológicas, las enfermedades de la mente solamente van a producir angustia, tristeza, llanto, pero que no sabemos que la mente y el cuerpo son imposibles de separar y que por lo tanto estas emociones pueden tener una repercusión en nuestra parte física, en nuestro cuerpo, de una forma muy importante y entonces enfermarnos y producir síntomas físicos. Miren, es que de la misma manera como las enfermedades físicas nos afectan el estado de ánimo, entonces nos provoca el miedo, estrés, angustia y otros sentimientos, otras sensaciones. De esa misma manera, los padecimientos, digamos, psicológicos, mentales, afectan nuestra condición física y se expresan en nuestra condición física. Saben que este tema hace algún tiempo generó incluso polémica y debate científico, médico, si era real, si no era real. Ahora aceptamos, como usted lo dijo muy bien, que somos una unidad, que mente y cuerpo no pueden separarse, que el ser humano es integral, que son muchos los aspectos que tienen que ver con nuestra calidad de vida y con nuestro estado físico y con nuestra salud. No se puede deslindar una cosa de la otra. Incluso hay unas nuevas teorías y unas nuevas visiones que dicen los seres humanos somos somáticos, es decir, de alguna manera lo físico y lo mental se expresa de manera cruzada, de viceversa. Y de ese es el tema de hoy, por eso hoy vamos a hablar de este asunto. Exacto, Felipe, y es que hay muchas enfermedades que tienen su origen en las emociones. Hay varios estudios que muestran cómo hormonalmente, cómo el sistema inmunitario puede cambiar de acuerdo a las emociones. Cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, cuando hay una tristeza muy profunda, después de un duelo, de un divorcio, de una pérdida, de un fracaso académico, pueden llegar a surgir unas emociones que se mantienen en el tiempo y posterior a esto algunas enfermedades con unos síntomas físicos muy claros. Entonces a veces preguntan qué fue primero, la ansiedad o la hipertensión, o se puso ansioso porque le dio la hipertensión. No, ya ahora hay estudios que dicen a veces antes de un cáncer hay una tristeza muy profunda, a veces antes de iniciar una enfermedad cardiovascular, una hipertensión, un infarto del miocardio, hubo unos sentimientos de ira, de angustia y de estrés claramente definidos que pueden ser prácticamente los desencadenantes de estas enfermedades. Emociones y sentimientos que no se expresan, que no se canalizan, que no se trabajan adecuadamente, nos van a llevar casi que inevitablemente a una expresión física de esa sensación y de esa incapacidad. Hay unos factores generadores de las enfermedades psicosomáticas que son claras, el estrés permanente, por ejemplo, y por eso es que ahora tantos médicos acuden como de manera para encontrar el origen de una enfermedad al asunto del estrés. Reitero, esas expresiones, esas emociones no canalizadas, aislarse, no relacionarse, no tener una adecuada comunicación con los demás, no descargar las tensiones, no manejarlas, no saber manejarlas. Cuando no vemos soluciones o salidas a los problemas y nos enfrascamos en ellos, incluso los estilos de vida saludable, la mala alimentación, el no hacer ejercicio, son considerados hoy elementos que desatan estas enfermedades somáticas. Exacto, está muy claro que el no dormir bien, el no tener unos estilos de vida saludable y mantenerse en un estrés o en una angustia permanente pueden desencadenar enfermedades como las gastrointestinales. Las más comunes son la gastritis, la colitis, el colon irritable, el estreñimiento. De las enfermedades neurológicas está la migraña, muy ligada pues también a toda la parte emocional, la fibromialgia, que hemos hablado de ella en algunos programas y hemos mostrado cómo va de la mano de toda la parte psicológica y emocional de los pacientes que la padecen. También hay enfermedades como las alergias,
Se ha encontrado que muchas crisis de asma en algunos niños incluso y en algunas personas, dermatitis atópicas, neurodermatitis, están desencadenadas después de factores como lo que decíamos ahora, fracasos escolares, el divorcio de los padres o situaciones difíciles de afrontar que no se canalizaron o que no tuvieron una ayuda, una orientación. ¿Qué se debería hacer en estos casos? No solamente tratar la crisis, no solamente tratar el síntoma, ir un poquito más allá. A veces la medicina tradicional se queda solo en eso, en el síntoma, en el cuerpo. Cuando vamos más allá encontramos algunas otras causas y los pacientes podrían entonces mejorar de una forma más exitosa, más rápida. Y los temas se van relacionando los unos con los otros. En estos días, hace tal vez unas emisiones atrás, hablábamos de las habilidades para la vida y la importancia de contar con esas herramientas. Todo esto tiene que ver. Creo que está clara esta relación que queremos hacer hoy, mente-cuerpo. Por eso les propongo que veamos el informe que preparamos antes de saludar a la doctora Carolina Agudelo, que es médica psiquiatra, quien nos acompaña hoy en el programa. Muchas enfermedades se producen debido a causas naturales como el sedentarismo, la mala alimentación y la contaminación, las cuales provocan un malestar físico. Sin embargo, al igual que estas dificultades pueden ocasionar un problema en nuestra salud mental, algunos síntomas pueden ser generados por causas psicológicas. Esto no significa que una persona tenga un problema psicológico si las presenta, es solo que la mente está tratando de reflejar algo en la parte física y a este proceso se le llama somatizar. Las enfermedades psicosomáticas no tienen ningún factor médico asociado, o si la persona tiene la afección puede presentar síntomas excesivos, por lo cual la medicación recetada no elimina los padecimientos o aparecen unos nuevos, pero lo que se mantiene constante son las preocupaciones, la ansiedad, la depresión y el estrés. Una enfermedad de este tipo se puede generar en cualquier lugar del cuerpo, apareciendo como dolores de espalda, vértigo, dificultad para respirar, taquicardias, dolores de cabeza, entre otras. Recuerde que su mente y su cuerpo están conectados y que para mantener la armonía es necesario cuidar de ambos, cerciorándose que les está dando el mejor trato posible. Uno o más síntomas físicos que no encuentran causa en un trastorno médico como tal. Pacientes que van de médico en médico buscando una razón que explique sus enfermedades y todo lo que está pasando en su cuerpo. Es algunas de las situaciones que nos encontramos a diario. En la literatura hay muchas cifras, algunos dicen el 15%, otros el 20% o hasta más de los pacientes que van a consulta médica podrían tener trastornos psicosomáticos. Esa sí es una característica muy clara. Estos pacientes van de médico en médico, de especialista en especialista buscando una razón y los médicos no la encuentran, no la hallan. Por fortuna hoy nuestros médicos están un poco más preparados y logran identificar que tal vez detrás de ese padecimiento, de ese síntoma, de ese signo, hay una condición mental y logran reencauzar el tratamiento y la orientación. De eso hablamos hoy. El principio básico de esta conversación, para que nos quede clarito, es que mente y cuerpo no están separados. Hacen parte de una misma unidad, por eso se manifiestan en ambos sectores, en ambos campos. Es el tema de hoy y por supuesto ustedes invitados a participar. Siempre decía la doctora Fanny Isabel que tocamos los temas de la salud mental. Tenemos una gran cantidad de llamadas, no en vano ayer que abordamos el asunto del maltrato y del abuso contra los adultos mayores y que vino un médico psiquiatra también. Tuvimos una excelente participación. Esperamos que hoy participen. Listas las líneas para ustedes, 441-2100, esa es la local, y la nacional 018 041 4099. Redes. Claro que sí. Por Twitter entonces nos encuentran como @saludmedellín, en Facebook somos Salud Medellín y también está el correo electrónico para cualquiera de sus dudas. medellínsaludable@telemedellín.tv. Tener en cuenta también que esto no es lo mismo que estar hipocondriaco, porque a veces son personas que sufren mucho y que dicen, no, es que vos te estás imaginando las cosas, es que mira que el médico no te encuentra nada. El hipocondriaco es aquella persona que se imagina que está enfermo y en realidad no lo tiene. De todas formas, ahora con nuestra especialista invitada vamos a aclarar todos estos términos, pero es importante, estas personas sufren y sufren mucho y son muy incomprendidas. Esas expresiones hipocondríacas, digamos, son irreales y ahorita, claro, la médica psiquiatra nos ayudará. Esto de lo que hablamos hoy es real.
Hay Totalmente. padecimiento, hay signos, hay síntomas Totalmente. que no encuentran una explicación física. Vamos donde la doctora Carolina Claro que Agudelo. sí. Está con nosotros, invitados todos a participar. Doctora Carolina. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Buenas, ¿Cómo está? están? Hola, doctora. La doctora Bienvenida. Carolina Agudelo, ya les conté, ella es médica, es psiquiatra y viene a orientarnos y acompañarnos en el desarrollo de este tema. Por supuesto, disponible, invitada por nosotros para resolver algunas inquietudes, para ayudarnos con el asunto de hoy, pero principalmente para ustedes. Aprovechen la presencia de la doctora Agudelo esta mañana en Medellín Ciudad Saludable. Hasta las 12 del mediodía pueden participar. Están las líneas, las redes sociales, el correo electrónico. Recuerden que pueden vernos en el mundo entero en www.telemedellin.tv y que de muchas regiones antioqueñas y también colombianas nos pueden llamar por la línea gratuita 018 41 40 99. Doctora Carolina, retomando algunos elementos de la introducción que hicimos con la doctora Fanny Isabel, ¿influye el estado emocional en la parte física? ¿Se expresa en lo físico? Totalmente, o sea, lo que uno encuentra es que los pacientes a veces o las personas en general tienen incapacidad para expresar emociones, para asumir responsabilidades, para mostrar inconformidades y muchas veces no son capaces de expresarlo verbalmente y lo manifiestan a través del cuerpo. ¿Cómo a través del cuerpo? Con sensaciones físicas, con síntomas, como lo decía la doctora. Son síntomas que pueden estar ubicados en cualquier parte del cuerpo, en el tracto gastrointestinal. Entonces son pacientes que se presentan con diarreas crónicas, con constipación. Muchos de los pacientes que tienen síndrome de colon irritable también está asociado a un trastorno de somatización o un trastorno somatomorfo, pues que es lo que ustedes denominan las enfermedades psicosomáticas. Nosotros tenemos unos términos que de pronto ahorita más adelante podemos hablar de ellos, pero entonces tienen síntomas neurológicos, pacientes que de un momento a otro se desmayan o tienen calambres, ¿cierto? O incluso pacientes que parecen convulsionar. Pueden presentarse con síntomas inclusive muy severos, que son muy floridos, que llaman mucho la atención y los llevan a consultar repetidamente al servicio de urgencias o a donde especialistas a recibir N1000 exámenes que a veces incluso pueden llegar a ser innecesarios y generar iatrogenia, ¿cierto? Daño al mismo paciente porque no lo requiere. Perfecto, doctora. Bueno, la prioridad aquí la tienen siempre los televidentes. Sí, qué juiciosos. Demasiado y comprometidos. juiciosos. Ahí está Laura Londoño, nos está llamando desde Manrique. Buenos días, Laura, ¿cómo te va? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Quería felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Ahora bájale por favor el volumen a tu televisor para que no se nos filtre ese sonido. ¿Ya? Gracias. Gracias. No, nada, quería felicitarlos por el programa porque está excelente, está interesante. Gracias, Laura. Te agradecemos mucho. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a la doctora Carolina? Tal vez tienes algún comentario. Sí, que por qué será que me duelen tanto los ojos y me da mucho dolor de cabeza cuando estoy frente al ordenador, pues al computador. Muy bien, Laura, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. Estás muy jovencita. Laura, muchas gracias por participar y por llamarnos. Bueno, entonces para Laura, y aprovecho pues como para adelantarme un poquito en el tema, es que muchas veces nosotros asumimos que son trastornos psicosomáticos porque la persona es muy estresada, pero en realidad nosotros denominamos un trastorno psicosomático, una enfermedad psicosomática como un diagnóstico de exclusión. No es un diagnóstico que uno de entrada lo evalúa. Siempre un paciente que tiene síntomas o cardiovasculares o del tracto gastrointestinal o neurológicos siempre debe consultar inicialmente por un médico general y por un especialista dependiendo de los síntomas que presente. Ser evaluado, hacer un examen físico completo, hacer paraclínico su examen de sangre si lo requiere. Por ejemplo, para Laura, que dice que tiene problemas con la visión, lo más probable es que no esté viendo bien, tenga algún defecto visual y va a consultar donde un oftalmólogo inicialmente. Y eso le genera el dolor de cabeza. Exactamente. Claro. Entonces, asumir que simplemente es producto del estrés es lo último que nosotros pensamos, porque a veces se descuidan realmente enfermedades que tienen que intervenirse a tiempo, que pueden generar complicaciones en un paciente solamente porque pensamos que es que se está haciendo o es que a él le parece y no es adecuado. ¿Y en qué fase, doctora Agudelo, puede uno determinar? Porque es que para los médicos generales se le vuelve esto una complejidad. Yo decía, hoy están más conscientes, más preparados, pero claro, cuando ingresan estos casos, lo primero es descartar realmente lo físico. ¿En qué fase, en qué estadio, en qué punto dice uno,
No, hay que buscar otros especialistas, hay que ir a psiquiatría porque detrás de esto ahí es una afectación mental. Determinar el momento es muy difícil, pero lo que uno ve generalmente es que el paciente presenta inicialmente un síntoma, de consultar donde su médico general, dependiendo del órgano afectado, se deben pedir exámenes si lo requiere. Cuando uno ve que los síntomas no concuerdan con lo que el paciente tiene físicamente, pues al examen físico, y lo que él relata por la historia clínica, entonces uno empieza a sospechar, bueno, esto no concuerda, generalmente son síntomas raros, son fluctuaciones de los síntomas, no son consistentes con la historia en el tiempo, consultan, son policonsultantes, consultan por una cosa, por la otra, cambian la historia. Entonces hoy consultan por una cosa y a los 8 días consultan por algo parecido, pero le hacen cambios. Entonces uno tiene que estar muy atento como a la historia que relata el paciente y a la evolución que tiene. Y si tiene algún órgano comprometido, finalmente hacer un examen diagnóstico que nos ayude a corroborar que realmente no está comprometido. Y si finalmente, a pesar de hacer tratamiento, diagnóstico, paraclínicos, no encontramos una causa clara, ese paciente debe ser remitido o a psiquiatría o a psicología. Muy bien, doctora, aprovechemos para hacer esa diferenciación entonces entre el paciente que es hipocondriaco y el paciente que está somatizando. Bueno, entonces yo aprovecho como para explicarle realmente cómo es la clasificación actual de esas enfermedades en psiquiatría. Nosotros los llamamos trastornos somatomorfos y dentro de los trastornos somatomorfos, es decir, toman forma de soma o de cuerpo, ¿cierto? Que es lo que manifestamos físicamente, ¿cierto? Pero dentro de esos trastornos está el trastorno dismórfico corporal, que es la sensación o la creencia de que yo tengo un defecto, a pesar de que realmente no lo tengo. Eso les toca verlos muy frecuentemente a los cirujanos plásticos, personas que se operan en repetidas ocasiones, nunca quedan contentos a pesar de que realmente estéticamente y funcionalmente quedaron bien. La hipocondriasis, que es una idea fija y es una firme creencia de que yo tengo una enfermedad, a pesar de que la evidencia dice lo contrario. Claro. Mi historia clínica, mi examen físico y los exámenes que me hacen siempre me dicen no. Todo niega esa. Exactamente, pero yo sigo firmemente convencido de que hay una enfermedad, ¿cierto? Y hay el trastorno de somatización, que es un paciente que se presenta con múltiples quejas somáticas, generalmente están comprometidos varios sistemas. Se habla dentro de la clasificación de psiquiatría que tienen compromiso del tracto gastrointestinal, que tienen síntomas dolorosos en 2 o más lugares, que tienen síntomas sexuales, por ejemplo, disfunción sexual o eyaculación retardada o disminución de la libido, que es el deseo sexual. Otros síntomas que generalmente son neurológicos, que pueden presentar, por ejemplo, como decía la doctora, migraña o cefaleas crónicas, pueden presentar parestesias o calambres, inclusive pueden ser cuadros tan complicados como una parálisis, ¿cierto? Una parálisis del cuerpo o una disminución de la fuerza muscular o un desmayo, pues que es frecuentemente que alguien se desmaye, pero entonces no concuerda cuando uno va a evaluar al paciente y está desmayado, pero obedece una orden. Entonces uno empieza a sospechar por el examen físico, por el relato del paciente, por el síntoma que no concuerda realmente, y ahí es cuando uno empieza a sospechar, bueno, aquí hay algo detrás. Saludemos a Milena Ramírez, que está en el barrio Belén. Hola Milena, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante este tema. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo quisiera saber qué tanto tienen que ver, por ejemplo, un trastorno de pánico con estas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué tratamiento se haría y en qué repercute para la vida de una persona? Perfecto, Muchas Milena. gracias, Muchas Milena. gracias. Qué buena pregunta, Doctora porque Carolina. esto va muy ligado también a todas estas enfermedades. Pues miren, en realidad todas estas enfermedades psicosomáticas están muy ligadas a enfermedades mentales, es decir, a trastornos depresivos, son supremamente frecuentes. Todo el espectro del trastorno de ansiedad. Cuando yo hablo de espectro, hablo de un grupo de enfermedades que hacen parte de los trastornos de ansiedad. Y ahí lo que dice Milena, entonces un trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, a las fobias, ¿cierto? Y están ligados también a rasgos de personalidad disfuncionales. Esos son como los 3 trastornos que más frecuentemente se asocian a las enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué influencia tienen? Pues a ver, todo lo que genere comorbilidad o empeoramiento de un síntoma que yo tengo me genera más disfuncionalidad a nivel familiar, a nivel social, a la hora de medir la productividad y sobre todo a la hora de medir la calidad de vida.
Quisiera hablar de tratamiento y de prevención. Primero de tratamiento, entonces, ¿cómo se tratan estas enfermedades psicosomáticas? Bueno, en realidad un tratamiento específico para lo que es una enfermedad psicosomática no hay, o sea, no está establecido. Pero como tienen una alta prevalencia de comorbilidad, ¿cierto?, de depresión, de ansiedad y algunas otras enfermedades, ahí entra el psiquiatra con medicamentos a tratar, ¿cierto? Entonces, si hay un trastorno de ansiedad o como decía la televidente, hay un trastorno de pánico, entonces habría que tratar un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Y necesitamos también un apoyo, idealmente de trabajo social, que nos evalúe la red de apoyo, claro, cuáles son los conflictos, qué cosas pueden estar desencadenando, ¿cierto? Y un psicólogo que nos ayude a identificar cuáles son los patrones que la persona repite y que hacen que esos síntomas aparezcan, digamos, a lo largo de la vida, en repetidas ocasiones. Bueno, se acaba de mencionar, por ejemplo, lo del rasgo de la personalidad, eso sería un factor de riesgo importante. ¿Qué otros factores de riesgos familiares, culturales, podrían llevar a una persona a estar somatizando? Bueno, en realidad, pues voy a retomar lo de los rasgos de personalidad, porque hay dos tipos de personalidad que están muy asociadas a las enfermedades psicosomáticas. El trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad evitativo. El trastorno de personalidad histriónico es aquella persona que se expresa demasiado, que es demasiado emotiva, que es muy poco racional y es puro sentimiento, que le gusta llamar la atención. Entonces muchas veces un síntoma así para esa persona se vuelve algo gigante y además es una manera de llamar la atención de quienes están a su alrededor. Entonces esa es una de las personalidades. La otra personalidad es la personalidad evitativa. Entonces la persona que evita conflictos, que evita expresarse, que evita que los sentimientos afloren, que empieza como a reprimirse en un montón de cosas y después lo que se manifiesta es una enfermedad física, ¿cierto? Esos son los trastornos de personalidad. ¿Qué otras personas están en riesgo? Personas que aprenden. Lo que uno ve generalmente es que aprenden de la mamá o del papá. Entonces el estrés, ¿cómo se manifiesta en la casa? Con un dolor de cabeza. El estrés, ¿cómo se manifiesta en la casa? Con un colon irritable. Nosotros eso lo llamamos el aprendizaje vicario, o sea, lo que yo observo es lo que repito. Eso para nosotros es una estrategia de afrontamiento, es decir, yo enfrento mis problemas y soluciono mis problemas de la manera como aprendo que mis padres lo hicieron, ¿cierto? Entonces esos son los pacientes que tienen mucho riesgo. Doctora Agudelo, desde el punto de vista profesional, ¿este es un asunto de la psicología o de la psiquiatría o de ambas áreas y profesiones? En realidad, el enfoque o el abordaje terapéutico de estos pacientes debería ser interdisciplinario, ¿cierto? El psiquiatra se encarga de la comorbilidad y de los síntomas que hacen parte de un trastorno de ansiedad o de una depresión, como les decía ahorita. El psicólogo se debe encargar de cuáles son los patrones o identificar los desencadenantes de los síntomas y ojalá un trabajador social que nos ayude a ver qué es lo que está pasando familiarmente que está generando estos síntomas en el paciente. Qué bueno, tenemos nuevamente a Laura Londoño que nos llamó ahora desde Manrique. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, otra vez yo para hacerle otra preguntita a la doctora. Claro que sí, Vale. Cuéntanos. Mira, es que yo estudio y me siento en la parte de atrás, y no veo bien y pues me duele la cabeza y los ojos y me voy para adelante para mirar y también veo borroso como lo más de maluco y también para leer, borroso con dolor de cabeza y me duelen los ojos para leer también, para mirar. Laura, una preguntita, ¿ya has ido de pronto donde tu médico general, el médico, hacer una consultica sobre estos síntomas y te han de pronto enviado exámenes? No, Todavía. Todavía nada. Perfecto, muy bien, porque sí es muy importante, Laura, como lo decía la doctora ahora, siempre lo primero que hay que hacer es descartar lo físico, descartar lo orgánico, ¿cierto? Saber que no tengas un problema en tus ojos, que el hecho de que estás leyendo todo el tiempo frente al computador y te genera el dolor de cabeza sea porque no estás viendo bien, porque tengas algún espasmo muscular, no sé, muchas razones pueden explicar ese dolor de cabeza. Esa sería como la primera recomendación. Sí, exacto, o sea, lo ideal pues como para los síntomas de Laura es que consulte, porque generalmente lo que pasa con los síntomas que ella tiene es que haya un problema de refracción, ¿cierto? Exacto. No ve bien de lejos, no ve bien de cerca, pueden haber una combinación de problemas de refracción que deben ser tratados por el especialista indicado, pues o puede ser un optómetra o un oftalmólogo que le haga un acercamiento y una evaluación, porque cuando hay un esfuerzo visual exagerado, siempre hay un dolor de cabeza asociado. Exacto, pues, si pasas muchas horas frente al computador, recomendación, Laura, ir donde el médico general primero y él ya te va enfocando sobre qué otros exámenes necesitas.
Pero no te quedes, Laura, con ese dolor de cabeza ni con esa dificultad visual. Acude a tu EPS, no sabemos si estás en el régimen contributivo subsidiado, pero solicita una cita para que te atiendan, para que cuentes de la manera como lo hiciste aquí en el programa, lo que estás sintiendo, lo que te está pasando y te puedan ayudar. No dejes esa incomodidad y esa dificultad ahí cuando puedes acceder a tu servicio de salud. Vamos a hacer una pausa institucional muy corta y regresamos a esta conversación con la doctora Carolina Agudelo. Y por supuesto, para que ustedes participen, 441-2100-018-4041-4099. Regresamos en segundos. ¿Cuántas puertas se abren con solo sonreír? Vamos a expresar sentimientos con canciones. Eres bella, bella, bella como la rosa, radiante como el sol, tierna como la flor. Las cosas son bellas, pero cuando cuentan con tu presencia. Bueno, a propósito de bellas, 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 ¿dónde estará Juliana? ¿Qué será de ti? El convite. Pequeños triunfos. Sí, señora. Gente como tú. La tienda. Todo eso en Gente como tú, el próximo martes desde el corazoncito de Medellín. En el centro, allá en la Plaza de Flores, muy cerquita del Pueblo Tobón Uribe, Comuna 10. La Candelaria. No olviden, 2 de la tarde aquí en Telemedellín, porque en Telemedellín, aquí te ves. Más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Esta semana en De Acuerdo, las falsas viviendas de interés prioritario en sectores populares es otro cáncer que carcome el ordenamiento territorial de la ciudad y desvirtúa la figura de las viviendas tipo VIP. Los cerros tutelares son uno de los principales patrimonios ambientales de la ciudad, pero denuncian en el Consejo que se están cayendo a pedazos y que son inseguros. Concejales están en un diplomado sobre el POT. Se preparan para 90 días en el que estudiarán el principal proyecto de acuerdo, el más importante del año. De Acuerdo, miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Aquí estamos en Medellín, Ciudad Saludable. Rápidamente les quiero recordar algunas páginas importantes para que ustedes también sigan relacionados con estos asuntos de la salud. El portal de salud de Medellín es www.medellin.gov.co/salud. Ahí hay mucha información, hay noticias, eventos, programas y proyectos, campañas, enlaces, indicadores y estadísticas, información general. Hay unos mapas por territorios, por comunas y corregimientos maravillosos de acceso, vinculación al Sistema General de Salud en Colombia, trámites y servicios. Estas se las conté al comienzo en nuestro portal en internet www.telemedellin.tv. Nos pueden seguir en el mundo entero y en YouTube, doctora Fanny y amigos televidentes, la posibilidad de recordar los capítulos, los que emitimos en 2012, todos los de 2013 y lo que llevamos de 2014. 400 programas celebramos hace apenas unos días. Están ahí porque hay muchos temas que uno quiere recordar, especialistas, conceptos. Al aire hemos sacado más de 2.000 llamadas, entonces hacen consultas y preguntas muy puntuales. Tal vez se les olvidó la respuesta, simplemente lo buscan, fecha, título o nombre del programa de ese día y les aparece en YouTube y pueden recordar todo el programa completico para que visiten esa página que es muy útil. Exactamente, y tenemos ya en la línea desde San Antonio de Prado a Daisy Fernández. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias. Te escuchamos, Daisy. Hola, tengo una preguntita. Es que mira, yo tengo una niña de 6 años. Ella hace 5 años que me separé del papá, empezó a presentar unos granitos en la piel, una alergia. La empecé a llevar donde el médico, me decían pues que era una alergia y que era como asmática. Me lo empezaron a tratar con una droga
Desde hace 5 años la niña siempre me presenta sus granos, siempre. En diciembre le hicieron unos exámenes de sangre y me salió con que es una dermatitis atópica. Y la niña siempre preguntando que ella por qué con esos granitos y se me brota demasiado. Le salen varios granitos en la misma parte y se le riega por todo el cuerpo. Quiero saber si esto es una enfermedad de lo que estamos hablando. Yo te pregunto una cosa, ¿le hicieron biopsia? No, a ella le hicieron exámenes de sangre, popo y orina, y en el de sangre le salió que era una dermatitis atópica por toda la sangre. Perfecto. Gracias, Daisy, por tu llamada. A veces hay cosas muy complicadas de manejar. Exacto, sí, hay enfermedades, sobre todo las enfermedades dermatológicas que tienen como tantas caras y tantas facetas, es muy difícil como identificarlas. Pero siempre que queda la duda, lo que yo he visto es que en dermatología pues hacen una biopsia para hacer un diagnóstico realmente claro. Si ellos consideraron que era una dermatitis atópica, la dermatitis atópica sí está asociada con estrés, sí está asociada con trastornos de ansiedad, sí está asociada con depresión, sí está asociada con conflictos emocionales que no han sido manejados adecuadamente. Sobre todo las exacerbaciones, doctora, ¿cierto? O sea, uno puede tener su tendencia atópica, pero hay personas que hacen recaídas. Lo que hay que tener en cuenta es que el estrés o los conflictos emocionales no son una causa directa de la enfermedad, son detonantes o agravantes de una enfermedad que ya existe. Inclusive, cuando uno se refiere a enfermedades psicosomáticas como tal, no hay un gen establecido, es que esta persona que tiene este gen determinado va a desarrollar la enfermedad. No, generalmente es como una predisposición. Y los detonantes externos, las situaciones sociales, las situaciones laborales, las situaciones que vive en familia, hace que esa persona desarrolle o no esa patología. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el asma, en las dermatitis en general, en las migrañas crónicas, en el colon irritable. Son personas, o sea, ellos tendrán su gen alterado o su enfermedad realmente, pero el estrés siempre será un detonante de esas enfermedades de base que ya tienen. Recuerden que en la línea 01-8041-4099 se pueden comunicar desde cualquier rincón de Colombia y es gratis. Por ejemplo, Henry Osorio nos llama desde Manizales. Henry, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Henry? Muy bien, muchas gracias. Nos alegra mucho. ¿Pregunta, comentario? Henry, te escuchamos. Sí, para preguntarle a la doctora una pregunta muy sencilla. En trastornos de pánico, ¿hay terapias fuera de la parte de medicación? Muchas gracias, Henry, por llamarnos desde Manizales. Henry dice el trastorno de pánico. Exacto. Sí, trastorno de pánico, que si hay tratamiento diferente a los medicamentos. Pues miren, en realidad está demostrado que todos estos trastornos de ansiedad están asociados a un desbalance de biología, pues como endógena cerebral, ¿cierto? De neurotransmisores. Entonces, yo quiero explicarles más o menos, o sea, por ejemplo, en el trastorno de pánico lo que hay es una alteración de algunos de los neurotransmisores, pues los más frecuentes son la noradrenalina y la serotonina. Si yo con medicamentos no disminuyo o no estabilizo los niveles de esos dos neurotransmisores, es muy poco probable que el paciente mejore. Obviamente hay terapias coayudantes. ¿Cuáles son las terapias coayudantes? Aprender a manejar las crisis, aprender a manejar la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es lo que genera el miedo de que me vuelva a dar. Existen también terapias coayudantes con respecto a la psicología cognitiva conductual, que es el miedo, eso se llama agorafobia, miedo a estar en un lugar encerrado o en un lugar donde yo no pueda escapar o no pueda pedir ayuda. Existen terapias psicológicas para eso, pero es realmente necesario que el paciente reciba un medicamento y reciba un medicamento por el tiempo que de verdad lo requiere, porque lo que pasa muchas veces en psiquiatría es que los pacientes se sienten mejor, suspenden el medicamento y empiezan a presentar recaídas. Los tratamientos en psiquiatría son tratamientos largos, o sea, la mínima duración de un tratamiento en psiquiatría, por ejemplo, en trastorno de pánico o en trastorno de ansiedad, serían 6 meses de tratamiento. Lo que uno ve es que muchas veces estos pacientes consultan a medicina general, reciben un tratamiento, se toman el medicamento un mes, se sienten mejor y lo suspenden. Y eso lo que hace es aumentar el riesgo de que me vuelva a dar una crisis,
de que cada vez sean más severas y que el medicamento que utilicé no me sirva la dosis que lo estaba usando, sino que requiera cada vez escalar una dosis mayor. Claro. Y ustedes saben que medicamento es medicamento, entre más dosis, pues más riesgos de efectos secundarios a largo plazo. Claro que sí. La llamada del anterior televidente me hizo pensar, ¿es frecuente encontrar también en los niños somatizaciones? Es muy frecuente. Y lo que les decía ahorita, ellos aprenden de los papás. Lo que uno encuentra es que la mamá, cuando uno interroga al niño, la mamá tiene colon irritable, tiene dermatitis atópica, tiene migrañas, tiene fibromialgias, un montón de dolores que no responden, un montón de consultas médicas que no tienen una etiología orgánica clara y el niño lo está manifestando también. Y lo que pasa es que ellos aprenden a expresar las emociones así. Estoy inconforme, tengo rabia, no quiero ir al colegio, no me gusta esa guardería, entonces simplemente hago una queja física, porque además una queja física hace, o logra lo que el paciente quiere. Claro. No voy al colegio, no voy a la guardería, recibo la atención necesaria, entonces ellos simplemente aprenden y asocian. Bueno, si yo me quejo de esto, entonces lo que sigue es no vaya al colegio tranquilo, quédese acostado. Entonces es una cosa y es un patrón de comportamiento, que eso es lo que en psicología se busca encontrar, que se va repitiendo pues a través del tiempo. Claro. Cómo me alegra recibir esta llamada de San Sebastián de Palmitas, uno de los corregimientos de Medellín. Yasmín Ospina, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Yasmín, ¿tú cómo estás? Yo emocionada llamándolos, es la primera vez que llamo a un programa. Pues, ¿a un programa? Sí, jamás hago eso. Privilegiados nosotros. Gracias, Yasmín, por hacer tu primera llamada a un programa de televisión a Medellín Ciudad Saludable. Sí, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Cómo? ¿En qué te podemos ayudar? Lo que pasa es que tengo una fiebre hace como 6 días. Mentira, la del mundial. ¡Ah, qué bueno! Es que estaban muy serios. Esa está muy buena. Ojalá, yo creo que varios la tenemos, no te preocupes. No, y ustedes pues muy animados. Imagínate todo el mundo conectado con el mundial y ustedes ahí juiciositos, ¿no? Cierto. Duro. Sí, señora. Creo que vamos a tener una expresión orgánica de este padecimiento. ¿Y ya hicieron polla mundialera o nada? Yo no hice. No. ¿Usted hizo, Yasmín? Hombre, claro. Sí. ¿Y a quién puso de campeón? Pues por patriotismo, hombre, ojalá fuera Colombia, pero no, le voy a Brasil. Ah, bueno, qué sí, bueno. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Yasmín, del tema de hoy? Sí, la verdad es que yo estudio y pues el estudio yo creo que le genera a uno muchísimo estrés, pero no para mantenerme como me mantengo yo, que diariamente soy con un dolor de espalda impresionante. Entonces, pues no sé, yo tomo analgésicos, le pido a mi esposo que me haga masajes. A propósito, es muy buen masajista, por si necesitan por ahí. Recomendable. Sí, total. Tiene unas manos prodigiosas, pero no, en serio. Y si no lo tengo a él, yo misma me hago los masajes, pero no, es un dolor que es permanente. ¿Y has consultado, Yasmín? ¿Has tenido de pronto algún examen, alguna radiografía? No, la verdad no, yo era una que me mantenía más en la EPS que en la casa. Y me cansé de eso, pues porque un especialista le dice una cosa, otro especialista le dice otra y no le resuelven nada a uno. Pero esto sí me tiene pues como preocupada porque ya varias personas que de pronto conocen un poquito me dicen póngale pilas a eso. Pero sí me da como cosa pues porque es demasiado, es como las propagandas que muestran por ahí que parece uno con alguien encima, o con ardor en la espalda, no sé, es como una quemazón en la espalda. Entonces me tiene realmente preocupada eso. Muy bien, Yasmín, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por tu buen humor, se ve que es de una actitud muy positiva. Positiva, sí. Qué rico. Bueno, entonces, pues ya que consultó y ya fue evaluada y no le han encontrado pues como nada realmente grave, uno se podría pensar con las características que ella describe de sí misma que puede tener un trastorno de ansiedad, ¿cierto? ¿Por qué se caracteriza un trastorno de ansiedad? Entonces, generalmente es una preocupación excesiva por las situaciones de la vida diaria que no deberían generar pues como tanto gasto energético. Lo otro es una sensación de fatiga a pesar de que uno descansa bien toda la noche o que tiene momentos de descanso, el paciente permanece cansado. Lo otro, y es lo que ella relata, es como una sensación de tensión muscular o de peso que generalmente se ubica en el cuello y en la espalda, que es las partes pues como más comunes. También se asocia a alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. Hay pacientes que no comen nada o que comen demasiado y obviamente eso tiene implicaciones en salud física después.
pacientes que son irritables, que son demasiado sensibles, que lloran por el problema mío, el ajeno y el del vecino, que quieren resolverle la vida a todo el mundo y que presentan síntomas físicos como los que tú tienes. Entonces sería muy adecuado que consultaras de pronto a psiquiatría. Ya has pasado por otros especialistas, pero es bueno que consultes, que cuentes la historia y miramos a ver cómo se puede pues abordar ese tema contigo. Muy bien, doctora. Yo tengo mucha curiosidad de escuchar hoy las respuestas de nuestros ciudadanos que siempre nos ayudan en los programas, porque les preguntamos qué creen ellos que son las enfermedades psicosomáticas. Vamos a ver entonces qué nos respondieron. Las psicosomáticas, las que uno de pronto se imagina. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que no son fácilmente tratables por los médicos porque son, como dice la palabra de la psicología, decimos la migraña, el estrés, y eso genera muchas enfermedades que afectan a la persona a largo plazo y finalmente pues puede terminar en una situación que no es fácil manejable ni por ella ni por los médicos. En la mente, ¿qué forma la enfermedad uno se imagina que está enfermo? Bueno, que tiene que ver con una enfermedad mental normal y que tenga con la actividad motriz de una persona, que le tenga que sea neurodegenerativa, pues me suena más o menos por ese lado. Son cuando las personas tenemos de pronto demasiado rencores, rabias, entonces se tienen que manifestar en alguna parte del organismo. O personas que dicen, ay, me duele la cabeza, hasta mismas se atraen las mismas enfermedades. Enfermedades que están relacionadas con la droga. Las enfermedades psicosomáticas se refieren al psiquis. Quiere decir que son personas que por tener de pronto disturbios emocionales, sea cual sea, reflejan en su cuerpo la enfermedad. Las enfermedades psicosomáticas es referente a las enfermedades del cuerpo humano, o sea, de la piel, que tenga que ver con mente y piel. Esa es la opinión que yo tengo de las enfermedades psicosomáticas. Esas son las respuestas de los ciudadanos. Doctora Carolina, valoremos esas respuestas. ¿Qué tanto conocimiento, sentido y razón tienen los ciudadanos? Bueno, me parece importante uno de los comentarios que hizo una de las personas que decía que son enfermedades que uno se imagina. Miren, eso es un error de percepción. En realidad eso no son enfermedades que uno se imagina, son enfermedades o síntomas reales. Dentro de la psiquiatría nosotros sí tenemos enfermedades que uno se crea, eso se llama el trastorno facticio o los simuladores, que son totalmente conscientes de que se están infligiendo una enfermedad, generalmente porque hay una ganancia secundaria asociada, porque quieren lograr algo. Una pensión, pues generalmente son ganancias secundarias económicas o atención de cualquier otro tipo, ¿cierto? Pero las enfermedades o los trastornos somatomorfos en realidad son enfermedades reales. Yo creo que a todos les ha pasado que cuando están muy estresados les duele la cabeza. Y no es que se estén inventando el dolor de cabeza, realmente lo tienen, pero es producto de un distrés emocional, ¿cierto? Entonces, lo que ellos dicen no es una enfermedad inventada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en consulta, y si hay médicos escuchando, me gustaría que lo tuvieran en cuenta, porque hay que validar los síntomas del paciente. Yo entiendo usted cómo se siente, es que a mí me dicen que yo me imagino que yo soy muy mimada, que soy muy malagradecida, porque eso es lo que generalmente dicen. No, o sea, son enfermedades reales, son síntomas reales. Decirle, yo entiendo que usted se siente mal, yo entiendo que usted tiene dolor, yo entiendo que usted ha pasado por todas partes, pero lo que estamos creyendo es que hay algo emocional que está generando ese dolor. El dolor que usted siente es real y lo vamos a tratar, pero también vamos a hacer otro abordaje. Eso es lo que hay que hacer, validar el síntoma del paciente, porque lo que pasa con los pacientes a veces con enfermedades mentales, ahí viene otra vez con el mismo síntoma. No, generalmente pasa. Claro. Es muy triste. Entonces, es muy triste que los pacientes se sientan excluidos, se sientan estigmatizados y crean que se están inventando una enfermedad cuando realmente no es cierto. O que pierdan la confianza y más bien decidan soportar el dolor, el signo, el síntoma, porque le van a decir es que no hay nada. Entonces hay una situación. Miren, antes de avanzar, doctora Fanny, que seguramente tiene otra pregunta, es que está en Twitter Joana Casas Zapata, empezó a seguirnos hoy. Gracias, Joana, por seguir la cuenta @saludmedellín, y nos está haciendo unas críticas constructivas muy positivas, creo que son muy valiosas. Por ejemplo, nos está diciendo que para el programa de hoy, además de la doctora Agudelo, que es psiquiatra, deberíamos haber contado con un psicólogo. Tiene toda la razón, me parece que es un enfoque interdisciplinario, la doctora Carolina lo dijo, trabajador social, psicólogo, psiquiatría son las áreas que deberían manejar
esta situación. Vale, Joana, es una crítica constructiva, valiosa, que recibimos muy bien, te agradecemos, y sí, tal vez nos faltó tener también aquí un psicólogo para profundizar un poco más desde diferentes visiones el tema. Claro que sí, lo tendremos en cuenta para próximos programas pues, de temas parecidos. Doctora, esto último que acaba de mencionar es muy importante. Yo recuerdo en mi época de trabajar en urgencias cómo era común las crisis conversivas. Entonces está uno con una cantidad de enfermos graves y llega una persona que está haciendo, que uno sabe que no está haciendo una crisis real, una convulsión real. Y la tendencia es esa, ¿cierto? Se está haciendo. Y finalmente detrás de eso hay una cantidad de angustias, de problemas, de carencias, que eso es lo que esa persona está buscando llenar. En urgencias se maneja, se tranquiliza, se va para la casa y nunca más. Y de pronto uno daba la sugerencia, importante que tenga una cita con un psicólogo, con un psiquiatra. Esa aceptación es muy difícil. El paciente inicialmente niega rotundamente que él piensa todo el tiempo que tiene una enfermedad física. Es muy difícil, en realidad ganar pacientes desde el área de psiquiatría es complicado porque que el paciente acepte la enfermedad, yo pienso que esa es la primera complicación con la que nosotros nos encontramos, o la primera dificultad, es la barrera que pone el paciente, es la barrera que incluso pone la familia, no, pero es que él no necesita, pero es que él lo tiene todo, pero es que a él no le hace falta nada, y eso no tiene nada que ver, tienen que ver con muchas otras cosas pues biológicas y de comportamiento, ¿cierto? Retomo lo que tú decías de las crisis convulsivas, las crisis conversivas, perdón, generalmente esos son síntomas neurológicos, o sea, en general eso es lo más llamativo. Son pacientes que convulsionan, que se tiran al piso, son los que les decía que se presentan con una parálisis o con calambres y uno no logra explicar realmente por qué, por eso son los que primero llegan a urgencias. Entonces para el médico de urgencias es muy difícil porque es que hay un infartado realmente, hay una persona herida y yo pararle bolas a pues que no tiene nada es como muy complicado. El sistema no está creado como para dedicarle el tiempo a esos pacientes, por eso quedan tan descuidados generalmente. Y todos esos pacientes cuando salen de urgencia deberían salir con una remisión para psiquiatría. Absolutamente todos, porque todos se quedan en el aire. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que es un paciente policonsultante, que es un paciente que sigue gastando plata en cosas innecesarias y que se puede someter a procedimientos riesgosos sin ninguna necesidad. Incluso hospitalización. Incluso hospitalización. Doctora Carolina, yo le decía ahora, yo quiero insistir en el tema del tratamiento, pero sobre todo en el de la prevención, que es un norte para nosotros en Medellín Ciudad Saludable. ¿Cómo prepararnos o cómo evitar que nos pasen estas cosas? ¿Hay mecanismos, factores protectores? Sí, en realidad pues hacer una prevención específica no es tan fácil, pero lo que sí hay que enseñar a la gente es que lo que yo veo es que en realidad a nadie le enseñan cómo vivir, a nadie le enseñan a expresar emociones, a nadie le enseñan a relacionarse. Yo pienso que la educación debería tener ciertas modificaciones en ese sentido, ¿cierto? A expresar emociones cuando se sienten, o sea, entrenar a los niños en asertividades. ¿Qué es asertividad? Decir las cosas o hacer las cosas en el momento adecuado, de la manera adecuada, en la situación adecuada y con la actitud adecuada. Entonces, enseñarle eso desde pequeños a los niños, eso es una cosa. La otra, si hay trastornos emocionales asociados, consulten, si hay síntomas depresivos, si hay síntomas ansiosos, si hay trastorno de pánico o alguna otra sintomatología, consulten a tiempo que nos podemos evitar complicaciones pues a largo plazo. Es simplemente como detectar síntomas y saber que pueden recibir ayuda y dejarse ayudar, porque ustedes pueden ir muchas veces a consulta pero no hacen lo que está indicado, entonces tampoco hicimos nada, es simplemente adherirse a un tratamiento y comprometerse con la propia salud. Sí, qué bueno eso que dice, porque finalmente a veces como padres cometemos errores, y es que si lloras no te quiero, no te ves bonito, pero es que hay que llorar, hay que expresar lo que uno siente, o voy a llorar y me encierro para que mi hijo no me vea, pero no, él tiene que ver que las emociones se tienen que expresar, sean buenas o sean negativas, y me imagino que sabiendo hablar también con los niños, hay una tendencia muchas veces que puede ser de buena fe a negar lo que está pasando, y eso a veces les hace más daño. Exactamente, simplemente es enseñarles que es que las emociones son para sentirlas. Eso es todo, eso no va más allá de eso. Estás triste, lo manifiestas, estás contento, lo manifiestas, no hay ningún problema. El problema es cuando uno empieza a esconder y empieza, a darle interpretaciones distintas a las emociones. Es que para eso están diseñadas. O sea, la boca está diseñada para que tú comas, entre otras cosas. ¿Por qué vas a dejar de comer? Si eso es lo que funcionalmente tiene que hacer, lo mismo las emociones. Para eso es la tristeza, para eso es la alegría, la rabia hay que expresarla. Simplemente quitarle
como todo ese matiz de grave, de es que usted es niño y los niños no lloran, es que a nadie lo puede ver a uno llorando, es que sea berraco, parece que no pasó nada. Pues simplemente enséñenles a expresar las emociones y no tendrán complicaciones después. Todos elementos muy propios de nuestra cultura antioqueña. Nelly Otálvaro en Buenos Aires. Hola, Nelly. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Vea, mi llamada es para felicitarlos únicamente y decirles que de sus 400 programas yo creo que me he visto 380. Qué linda. He aprendido a manejar la salud de mi padre en todos sus aspectos, porque él es un anciano de 91 años y los programas que ustedes han emitido nos han favorecido enormemente en cuanto al manejo de mi padre. Y decirles que con el programa de ayer y de hoy sí se lucieron definitivamente. Muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Doña Nelly, qué bonita llamada y que sea tan agradecida. Nos y eso encanta. Lo hace sentir a uno muy orgulloso porque estamos cumpliendo la misión por la que nos encontramos acá todos los días. Muchas gracias, Nelly, por esta felicitación y por este reconocimiento, y ese es nuestro propósito, ser muy útiles, ser muy prácticos. Aquí hacemos muchos análisis, prevención, les planteamos los temas de muchas maneras, pero finalmente lo que nos interesa es aportar un poco en la pedagogía, en la formación, y que a ustedes les queden elementos que les ayuden para la vida diaria y para afrontar situaciones como la de Nelly con su papá, que tiene ya 91 años de edad. Eso es lo que nos da sentido definitivamente a programas como estos. Los invitamos a un pequeño corte institucional y seguimos con este interesante tema y con la doctora Carolina Gudel. A las sesiones del Consejo de Medellín llega este miércoles 18 de junio, desde las 9 de la mañana, los planes de desarrollo económico. Su impacto en el empleo y en las nuevas vocaciones económicas de Medellín. Miércoles 18 de junio, 9 de la mañana, por Telemedellín. Aquí te ves. Continúan los eventos del libro. Este sábado 21 y domingo 22 de junio, la ciudad se encuentra con los libros en el Aeroparque Juan Pablo II. Programación para tardear, anochecer y madrugar. 16 horas continuas de charlas, libros, talleres y muestras artísticas. En concierto, Calavera y la Popular Independiente, Nicky Town, La Fritanga Sabrosa y C15, entre otros. Sexta Parada Juvenil de la Lectura, 21 y 22 de junio, de 2 de la tarde a 6 de la mañana. Informes al 444-8691 y www.fiestadelibroylacultura.com. Medellín, todos por la vida. Los trastornos somatomorfos, los que más han llamado la atención, son el que se llama el trastorno por hipocondría, que son los síntomas de tipo corporal que la gente siente y que no tiene ninguna explicación por parte médica. Por más que les hagamos exámenes de todo orden, estos pacientes aparecen que sus exámenes están normales, sin embargo ellos permanecen con una serie de síntomas. Otros se han definido que son el dolor psicógeno, que son otra categoría de síntomas que también son que no tienen un dolor específicamente en el cuerpo, sin embargo los pacientes permanecen quejándose de los mismos. En ellos lo que se espera es que usualmente estos pacientes sean atendidos por un solo médico a lo largo del tiempo, con el ánimo de que este médico pueda dar fe de que efectivamente no poseen una enfermedad física importante, pero que sí necesitan una atención permanente. Lo más importante para evitar que este tipo de sintomatología se perpetúe en el tiempo es rápidamente empezar a que el paciente entienda que su enfermedad no existe como enfermedad física. Eso no significa que no requieran ayuda desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista psiquiátrico.
es muy importante que el paciente entienda que cuando es remitido al psiquiatra no es porque esté loco ni porque tenga una enfermedad de ese orden, es porque probablemente el cuerpo, como es una unidad de mente-cuerpo, necesita ser atendido por un especialista que entienda cuál es el significado del síntoma que tiene dentro de la parte corporal. Lo otro que debemos tratar para evitar de que esto aparezca es crear esa cultura donde las familias se comunican casi que a partir de una queja somática. Uno encuentra familias donde todo el mundo, yo tengo un dolor de cabeza, yo tengo un dolor bajito, yo tengo un dolor abdominal, y la única forma como que hay de comunicación es solamente a través de síntomas somáticos. Este tipo de comunicaciones son bastante perversas y perpetúan los síntomas. Y esta era nuestra sección Salud en el Hogar. Muchas gracias al doctor Alexis Benito, también psiquiatra, que nos daba recomendaciones sobre cómo manejar estas enfermedades psicosomáticas, y reitera lo que dice la doctora Carolina, tener muy en cuenta cómo nos comportamos en nuestra casa, porque eso también se aprende por ejemplo. Doctora, ya nos quedan muy pocos minutos, entonces es importante tener hábitos de vida saludable. Esto podría ser también un factor protector para mejorar estas enfermedades. Sí, de acuerdo. O sea, es definitivo que una alimentación adecuada, que el hecho de hacer ejercicio disminuye mucho los niveles de ansiedad, y que quede como aprendizaje, aprender a consultar a psiquiatría, o sea, quitarle el miedo. Simplemente ir a contar tu historia, si estás de acuerdo, ensaya el tratamiento a ver cómo te va, qué es lo peor que puede pasar. Claro. Simplemente que te sientas mejor. Y lo otro es que si hay medicación, pues que el paciente se adhiera al tratamiento. Eso es todo. La actividad física dentro de esos estilos saludables debe ser bien importante como mecanismo de prevención por todo lo que genera en respuesta en lo físico y en lo mental. Claro, de acuerdo. El deporte está demostrado que baja los niveles de ansiedad y modula un montón de sistemas inflamatorios endógenos que están disparados en este tipo de pacientes. Entonces sí tiene pues como buen pronóstico el paciente que realmente establece una rutina de vida saludable que incluye alimentación y ejercicio. Qué bueno, okay. Doctora. ¿Algo más, doctora Fanny Isabel? Pues quedan elementos, incluso lo que yo iba a decir al cierre de este programa, observando la respuesta de los televidentes ayer y hoy, es que, como decíamos al comienzo, estos temas de la salud mental son muy atractivos y son muy, muy necesarios. Creo que en algún momento, doctora Fanny, y como nos propone Joana Casas, debemos retomarlo con psiquiatría, con psicología y trabajo social para hacerle un abordaje interdisciplinario al tema. Bien interesante la conversación de hoy. Completamente de acuerdo. Yo también quisiera hacerle una recomendación a los televidentes. En nuestro sistema de salud a veces es complicado llegar directamente al psiquiatra o llegar directamente al psicólogo, pero hablar con el médico general de una forma distinta para que él también entienda. Yo recuerdo mucho una situación que una vez un paciente, yo le pregunté en qué le puedo ayudar, qué síntoma tiene, y él me dijo es que me duele el alma. Y es que vengo a que me escuche, porque no tengo quien me escuche. Entonces es como frenarse y pensar qué hay detrás de todas estas sintomatologías y que no les dé miedo contar y expresar sus sentimientos y sus emociones. Doctora Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto a ustedes por invitarme. Mañana, doctora Fanny, miércoles, tenemos transmisión de sesión del Consejo a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Estaremos en directo acompañándolos a las 3 de la tarde. Lo mismo el jueves, porque es que el jueves a las 11 de la mañana juega nuestra selección Colombia. ¿Y cómo nos vamos a perder el Mundial? Nos decía ahora esta fiebre mundialista, pues tiene que tener un reposito ese día. Pero sabe que no los vamos a abandonar el jueves a las 11 de la mañana. Vamos a emitirles uno de los capítulos que ya hemos hecho, porque hay pues también respetable quienes no gustan del fútbol ni del mundial, pues vamos a estar también a las 11 de la mañana con una retransmisión, y el jueves también, como sucederá mañana, 3 de la tarde en vivo. Exactamente, entonces mañana 3 de la tarde, como lo dice Felipe, un tema de una enfermedad muy común, se llama el síndrome del túnel carpiano, una enfermedad de las manos que se presenta bastante y que se puede prevenir mucho por nuestras actividades de la vida diaria. Que pasen feliz tarde, nos vemos mañana.